Génesis 2 versículo 1. Fueron, pues, acabados. Los primeros versículos del capítulo 2 y la mitad del Génesis 2:4 son en realidad una continuación ininterrumpida del relato de la creación del capítulo 1. El Génesis 2:1, en solemne retrospección, vincula la obra de los 6 días precedentes con el descanso sabático que siguió. Cuando Dios acabó, la obra que hizo no dejó nada inconcluso. Hebreo 4:3. La palabra ejército, Saba, denota aquí todas las cosas creadas. En el día séptimo, se han hecho varios intentos para resolver la aparente dificultad entre el versículo 1 y el versículo 2. Uno declara que la obra de Dios fue terminada en el sexto día y el otro en el séptimo día. La LXX y las versiones samaritano y siríaca han elegido el camino más fácil para resolver el problema, sustituyendo con la palabra sexto la palabra séptimo del texto hebreo donde se le usa por primera vez. Algunos comentadores están de acuerdo con este cambio, pensando que la palabra séptimo del texto hebreo es un error de copista. Sin embargo, al proceder así infringen una de sus propias reglas básicas de crítica textual, que la más difícil de dos lecturas posibles es generalmente la original. Acabó, Yekal. Algunos eruditos, comenzando con Calvino, han traducido Yekal como había acabado, lo que es gramaticalmente posible. Otra interpretación considera que la obra de la creación fue terminada tan solo después de la institución del día de reposo. La terminación consistió pasivamente en la cesación de la obra creadora y positivamente en la bendición y santificación del día séptimo. La cesación, en sí misma, formó parte de la terminación de la obra. Reposó. El verbo reposó, Sabbat, significa literalmente cesar de una labor o actividad, ver Génesis 8:22, Job 32:1. Como un artífice humano completa su obra cuando la ha llevado hasta su ideal y entonces cesa de trabajar en ella, así también, en un sentido infinitamente mayor, Dios completó la creación del mundo cesando de producir algo nuevo, y entonces reposó. Dios no descansó porque lo necesitara, Isaías 40:28. Por lo tanto, el reposo de Dios no fue el resultado ni del agotamiento ni de la fatiga, sino el cesar de una ocupación anterior. De acuerdo con las palabras del texto, los 6 días de la creación fueron días terrestres de duración común. Ante la ausencia de cualquier clara indicación contraria, debemos entender de la misma manera el séptimo día, y más todavía puesto que en cada pasaje donde se menciona como la razón del día de reposo terrestre, es considerado como un día común. Éxodo 20:11, 31:17. Bendijo Dios al día séptimo. Se añade una explicación del significado y la importancia de este día de reposo. Aquí el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día, así como lo hace el cuarto mandamiento. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. Y lo santificó. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día era santo, o puesto aparte para propósitos santos. Así como después fue santificado el monte Sinaí, Éxodo 19:23, o, temporariamente, investido con santidad como la residencia de Dios, y así como Aarón y sus hijos fueron santificados, o consagrados, para el oficio sacerdotal, Éxodo 29:44. Este acto de bendecir el séptimo día y declararlo santo se hizo en favor de la humanidad para cuyo beneficio fue instituido el sábado.
El día de reposo semanal con frecuencia ha sido considerado como una institución de la dispensación judaica, pero el registro sagrado declara que fue instituido más de 2 milenios antes de que naciera el primer israelita, un descendiente de Jacob, Israel. Además tenemos la palabra de Jesús que declara, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, Marcos 2:27, lo que indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos sino también para toda la humanidad. Porque en él reposó. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día que aquella de que al descansar así el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor y bondad de su Creador. Y así asemejarse a él. Así como Dios trabajó durante 6 días y descansó en el séptimo, así también el hombre debía trabajar asiduamente durante 6 días y descansar en el séptimo. Este día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios, el Creador, y su observancia es requerida por Dios, el legislador. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de todo este tiempo santo se hace culpable de desobediencia contra Dios y de robarle como propietario original de las facultades y del tiempo del hombre. Como una institución establecida por Dios, el sábado merece nuestra honra y estimación. Su descuido Dios lo computa como pecado. El sábado demanda la abstención de todo trabajo físico común y la dedicación de la mente y del corazón a las cosas santas. Se advirtió a los israelitas que lo usaran para santas convocaciones, Levítico 23:3. Los evangelios afirman que así fue usado por Cristo y los apóstoles, Lucas 4:16, Hechos 17:2, 18:4, y que deberían continuar observándolo los cristianos después de que Cristo completara su ministerio terrenal, Mateo 24:20. El hecho de que el sábado continuará siendo celebrado en la Tierra Nueva como un día de culto, Isaías 66:23, es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación, que hace recordar al hombre, cada semana, el poder creador de Dios y cuánto le debe a un creador y sustentador misericordioso. Un rechazo del sábado, es un rechazo del creador, y abre de par en par la puerta a toda suerte de teorías falsas. Es un testimonio perpetuo de su existencia, de Dios, y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras, Patriarca y Profetas 348, 349. Génesis 2 versículo 7. Dios formó al hombre. Se presentan importantes detalles adicionales en cuanto a la creación de Adán. Se nos permite atisbar, por así decirlo, dentro del taller de Dios y observar su mano que realiza el misterioso acto de la creación. La palabra formar, yatzar, implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Se usa esta palabra al describir la actividad del alfarero, Isaías 49:5, del orfebre que confecciona ídolos, Isaías 44:10, Habacuc 2:18, y de Dios que forma varias cosas. La luz entre otras, Isaías 45:7, el ojo humano, Salmos 94:9, el corazón, Salmos 33 horas y 15 minutos, y las estaciones. Salmos 74 horas y 17 minutos. Del polvo de la tierra. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, los elementos de la tierra. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio del mismo hecho. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Existen muchos otros en proporciones menores. Cuán cierto es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y también que volverá a la tierra de donde fue tomado,
Eclesiastés 12, 7. Aliento de vida. Aliento, Nesama. Proveniente de la fuente de toda vida, el principio vitalizador entró en el cuerpo inerte de Adán. El instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo se dice que es el aliento de Dios. El mismo pensamiento aparece en Job 33, 4. El soplo, Nesama, del Omnipotente me dio vida. Impartido al hombre, el aliento es equivalente a su vida, es la vida misma, Isaías 2, 22. En la muerte, no quedó en el aliento, Nesama, vida, Primera de Reyes 17, 17. Este aliento de vida en el hombre no difiere en nada del aliento de vida de los animales, pues todos reciben su vida de Dios, Génesis 7, 22, Eclesiastés 3, 19. Por lo tanto, no puede ser ni la mente ni la inteligencia. Un ser viviente. Cuando a la forma inerte del hombre se le comunicó este divino aliento de vida, Nesama, el hombre se convirtió en un ser viviente, Nefes. La palabra Nefes tiene una diversidad de significados. 1. Aliento, Job 41, 21, 2. Vida, Primera de Reyes 17, 21, Segunda de Samuel 18, 13, 3. Corazón. Como sede de los sentimientos, Génesis 34, 3, 4. Ser viviente, o persona, Génesis 12, 5, 36, 6. Levítico 4, 2 y 5, para hacer resaltar un pronombre personal. Salmos 3, 2. Nótese que la nefes es hecha por Dios, Jeremías 38, 16, y puede morir, Jueces 16, 30, ser muerta, número 31, 19, ser devorada, metafóricamente, Ezequiel 22. 25, ser redimida, Salmos 34, 22, y ser convertida, Salmos 19, 7. Ninguno de estos casos se aplica al espíritu, Ruach, lo que indica claramente la gran diferencia entre los dos términos. Por lo expuesto se ve que la traducción alma dada a Nefes en la versión Reina Valera, antes de su revisión de 1960, no es apropiada si se quiere referir a la expresión comúnmente usada alma inmortal. Aunque sea popular, este concepto es completamente ajeno a la Biblia. Cuando alma se considera como un sinónimo de ser, tenemos el significado de Nefes en este texto. Génesis 2 versículo 8. Dios plantó un huerto. Se desconoce la ubicación del Edén. El diluvio alteró de tal manera los rasgos físicos originales de la tierra, como para hacer imposible la ubicación actual de localidades antediluvianas. Comúnmente nos referimos a este huerto como al paraíso, palabra de origen persa que significa parque. La palabra hebrea para paraíso, Pardes, aparece unas pocas veces en el Nehemías 2, 8, Eclesiastés 2, 5, son 4:13, pero con referencia a los árboles más bien que a un nombre para el huerto del Edén. La palabra paraíso, en griego paradeisos, fue aplicada originalmente al hogar de nuestros primeros padres por los traductores de la LXX. Génesis 2 versículo 9. Todo árbol. En la preparación de la maravillosa morada del hombre se prestó atención al ornamento tanto como a la utilidad. Se proporcionó toda especie de vegetación que pudiera servir para suplir las necesidades del hombre y también para su deleite. Flores, árboles y arbustos regalaban sus sentidos con su fragancia, deleitaban sus ojos con sus formas exquisitas y colorido encantador y satisfacían su paladar con su fruto delicioso. El Edén se convirtió para siempre en el símbolo del concepto más elevado del hombre en cuanto a excelencia terrenal. También el árbol de vida. El orden en que aparecen estas palabras, como si se tratara de una idea tardía, nos parece extraño en el contexto de un idioma moderno. Esto ha inducido a algunos eruditos a sostener que la última mitad del Génesis 2, 9 es o una adición posterior o una corrupción del original. Pero esta disposición, que parece extraña al traducirse al castellano, es común en hebreo. No proporciona la menor excusa para dudar de la pureza del texto tal como lo tenemos. Por ejemplo, el pasaje del Gen 12:17 dice literalmente, el Señor plagó a Faraón con grandes plagas y a su casa. Otros ejemplos de esta misma construcción de las sentencias, aunque no son tan reconocibles en las versiones castellanas, se pueden encontrar en Génesis 28, 14, número 13, 23. Deuteronomio 7:14.
Al comer del árbol de la vida, Adán y Eva iban a tener la oportunidad de expresar su fe en Dios como el sustentador de la vida, así como al guardar el sábado demostraban fe en su Creador y lealtad a Él. Con ese propósito, Dios había dotado al árbol con una virtud sobrenatural. Su fruto era un antídoto para la muerte y sus hojas servían para el sostén de la vida y la inmortalidad. Los hombres continuarían viviendo mientras pudieran comer de él. Patriarca y Profeta 44. Uno de los árboles fue llamado el árbol de vida, literalmente la vida, Ahayim. El hecho de que esta palabra sea plural en su forma, se explica reconociéndola como un plural de abstracción. El artículo definido indica que este árbol tenía algo que hacer con la vida como tal. Es decir, que se obtendría o preservaría la vida al consumir su fruto. Sin embargo, los otros árboles del huerto, siendo buenos para comer, también estaban destinados a sustentar la vida. Si un árbol se distingue de los otros por el extraordinario nombre de árbol de vida, sus frutos deben haber tenido el propósito de mantener la vida de una manera diferente de los otros árboles y con un valor resaltante. La declaración de que comer del fruto de este árbol haría que el hombre viviera para siempre, Génesis 3, 22, muestra que su valor difería enteramente del de los muchos otros árboles útiles del huerto. El nombre del segundo árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El artículo la antes de la palabra ciencia significa que el árbol no podía proporcionar cualquier clase de conocimiento, sino solo un cierto y triste conocimiento del mal en contraste con el bien. Los nombres de estos árboles son importantes. En ambos casos, la palabra árbol se relaciona con términos abstractos, vida y ciencia. Esto no es una razón para declarar que estos dos árboles no existieron, sino que les atribuye más bien derivaciones espirituales. Aunque el arca del pacto era una pieza real del mobiliario del templo, de todos modos recibía un nombre que tenía importancia religiosa. La sangre del pacto derramada por el Salvador en favor de nosotros también fue una sustancia muy real. De modo que los dos árboles deben ser considerados como árboles verdaderos con propósitos importantes que cumplir. Esos propósitos físicos y morales estaban indicados claramente por sus nombres. Génesis 2 versículo 17. Árbol de la ciencia del bien y del mal. Era muy precisa la limitación de esta libertad. El hombre no debía comer del árbol llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Bercom. Del Génesis 2, 9. Puesto que no ha sido revelado, es inútil especular con la clase de fruto que daba. La misma presencia de este árbol en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral libre. No se forzaba el servicio del hombre, podía obedecer o desobedecer. Él era quien debía decidir. El fruto en sí mismo era inofensivo, pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo, colocaba aparte ese árbol como el objeto de la prueba de la lealtad y obediencia del hombre. Como ser moral, el hombre tenía la ley de Dios escrita en su conciencia. Pero se estableció una prohibición para aclarar los principios de esa ley al aplicarla a una situación específica, haciéndola así una prueba justa de la lealtad del hombre a su Hacedor. Dios era el verdadero dueño de todas las cosas, aun de las que estaban confiadas a Adán, y esto daba a Dios el derecho de reservarse cualquier parte de la creación para sí mismo. No hubiera sido irrazonable que se reservara una gran porción de esta tierra y que hubiera permitido que Adán solo usara una pequeña parte de ella. Pero no era así, el hombre podía usar libremente de todo lo que estaba en el huerto, excepto un árbol. Evidentemente, el abstenerse de comer del fruto de ese árbol no tenía otro propósito sino el de mostrar claramente su lealtad a Dios. El día que de él comieres. La prohibición estaba acompañada de un severo castigo de la transgresión, a saber, la muerte. Algunos han pensado que las palabras que expresan el castigo requerían su ejecución en el mismo día en que se violara la orden. Ven una discrepancia seria entre el anuncio y su cumplimiento. Sin embargo, el anuncio divino el día que de él comieres, ciertamente morirás, literalmente, muriendo, tú morirás, significa que se pronunciaría la sentencia en el día de la transgresión. El hombre pasaría del estado de inmortalidad condicional al de mortalidad incondicional. Así como antes de su caída Adán podía estar seguro de la inmortalidad,
que le era otorgada por el árbol de la vida, así también, después de esa catástrofe, era segura su mortalidad. Esto es lo que implica la declaración comentada, más que una inmediata muerte física. Dios requería que el hombre hiciera una elección de principios. Debía aceptar la voluntad de Dios y someterse a ella, confiando en que le iría bien como resultado, o bien, si por su propia elección hacía lo contrario, cortaría su relación con Dios y, probablemente, llegaría a ser independiente de él. Pero la separación de la fuente de la vida, inevitablemente solo podía traer la muerte. Todavía son válidos estos mismos principios. El castigo y la muerte son los resultados seguros de la libre elección del hombre de dar rienda suelta a la rebelión contra Dios. Génesis 2 versículos 18. Ayuda idónea para él. Esto es, apropiada para sus necesidades, para complementarlo. Los animales habían sido creados en multitudes o en grupos, pero el hombre fue creado como un individuo solitario. Sin embargo, no era el propósito de Dios que él estuviera solo largo tiempo. Como la soledad sería perjudicial para el bienestar del hombre, Dios le iba a dar una compañera. Génesis 2 versículo 19. Toda bestia del campo. El pensamiento expresado por varios expositores bíblicos de que Dios realizó varias tentativas infructuosas para proporcionar al hombre una compañera mediante la creación de varios animales, es una falsa interpretación del propósito de esta parte del relato. Lo que Moisés registra no es el tiempo, sino sencillamente el acto de la creación de los animales. La inflexión verbal hebrea traducida formó en la VVR puede ser traducida correctamente había formado, refiriéndose así retrospectivamente a los actos creadores del quinto día y del comienzo del sexto. De ahí que la primera parte del versículo se dé a manera de prefacio de lo que sigue inmediatamente. Las trajo a Adán. Adán debía estudiar esos animales y ocuparse en la importante tarea de darles nombres apropiados, para lo cual necesitaba una comprensión de ellos y de sus hábitos. Esto lo capacitaría o, quizá, demostraría que estaba capacitado para gobernarlos. Al mismo tiempo, conocería la vida familiar de que disfrutaban y advertiría su propia falta de compañía. Reconociendo también que Dios lo había creado infinitamente superior a los animales, comprendería que no podía elegir una compañera de entre ellos. Para que la formación de la mujer respondiera plenamente al propósito del Creador, Adán debía percibir que no estaba completo y debía sentir su necesidad de compañía. En otras palabras, que no era bueno que permaneciera solo. Génesis 2 versículo 20. Puso Adán nombre a toda bestia. Es evidente que el hombre fue creado con la facultad del habla. Adán empleó esa capacidad para expresar las observaciones hechas en su estudio de los animales. Así comenzó el estudio de las ciencias naturales y al dar nombres a los animales empezó su dominio sobre ellos. En el texto hebreo se menciona primero los ganados, quizá porque habían de estar más cerca del hombre que otros animales en su relación futura. Las aves, que el hombre ama tanto y de las cuales algunas especies habían de serle utilísimas, reciben el segundo lugar en la enumeración. Es imposible descubrir cuáles fueron esos nombres pues no se sabe qué idioma hablaron Adán y el mundo antediluviano. No se halló ayuda idónea. El estudio de Adán de los animales creados le dio un conocimiento considerable, pero no satisfizo su anhelo de compañía con otro ser que fuera su igual. Esto indica la clase de compañerismo que la mujer debía disfrutar con el hombre. Ninguna verdadera compañera se pudo encontrar para Adán entre los seres inferiores a él. Génesis 2 versículo 21. Sueño profundo. Con el propósito de crear la compañera de Adán de su propio cuerpo, Dios lo hizo caer en un sueño profundo que puede compararse con la inconsciencia producida durante una anestesia. Y ciertamente fue una operación quirúrgica la que realizó Dios en Adán durante su sueño, al sacar una de sus costillas y llenar su lugar con carne. La palabra hebrea tsela, que significa en otras partes de la Biblia lado, hoja de puerta, ala, de un edificio, y panel, del revestimiento de una pared, tiene aquí el significado de costilla.
Esta traducción tradicional, tomada en las Biblias modernas de la LXX y la Vulgata, ha sido confirmada posteriormente por los registros cuneiformes. En el idioma asirio, que estaba íntimamente relacionado con el hebreo, la palabra para costilla era selu. Génesis 2 versículo 22. Hizo una mujer. Moisés poseía un ágil dominio del idioma hebreo y sabía cómo usarlo para impresionar a sus lectores. Para describir la actividad creadora de Dios, empleó en la narración del cap 1 los verbos crear, 1, 27, hacer, 1, 26, y formar, Génesis 2, 7. Ahora añade a esos términos, más o menos sinónimos, el verbo construir. Cada uno de ellos tiene su matiz propio de significado. La costilla de Adán formó el material básico del cual fue construida su compañera. La mujer fue formada para tener una unidad inseparable y compañerismo de toda la vida con el hombre, y la forma en que fue creada sirvió para establecer el verdadero fundamento del estatuto moral del matrimonio. Ella debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, Patriarcas y Profetas 27. El matrimonio es un símbolo de la relación de amor y vida que existe entre el Señor y su Iglesia, Efesios 5, 32. La trajo al hombre. Dios mismo celebró solemnemente el primer casamiento. Después de hacer a la mujer, la llevó a Adán, que para entonces ya habría despertado de su profundo sueño. Así como Adán fue el Hijo de Dios, Lucas 3, 38, así también Eva podría ser llamada adecuadamente la hija de Dios, y como padre de ella, Dios la trajo a Adán y se la presentó. Por lo tanto, el pacto matrimonial es adecuadamente llamado el pacto de Dios, Proverbio 2, 17, nombre que implica que el Altísimo fue el autor de esa institución sagrada. Génesis 2 versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos. Adán, reconociendo en ella la compañera deseada, gozosamente le dio la bienvenida como a su desposada y expresó su gozo en una exclamación poética. Las palabras esto es ahora reflejan su agradable sorpresa cuando vio en la mujer el cumplimiento del deseo de su corazón. La repetición triple de esto, como está en el hebreo, vívidamente señala a ella sobre quien, con gozoso asombro, descansaba ahora la mirada de él con la intensa emoción del primer amor. Instintivamente, o como resultado de una instrucción divina, reconoció en ella una parte de su propio ser. De allí en adelante debía amarla como a su mismo cuerpo, pues al amarla se ama a sí mismo. El apóstol Pablo hace resaltar esta verdad, Efesios 5, 28. Será llamada varona. El nombre que Adán dio a su recién creada compañera refleja la manera de la creación de ella. La palabra hebrea, Isá, mujer, se forma de la palabra is, hombre, con la terminación femenina. La palabra inglesa woman, del anglosajón white man, esposa hombre, tiene una relación similar con la palabra man. Lo mismo sucede en otros idiomas. Génesis 2 versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Las palabras de este versículo no pueden considerarse como una declaración profética de Adán, sino más bien como las palabras de Dios mismo. Son parte de la declaración hecha por Dios acerca de la ceremonia matrimonial, ver Mateo 19, 4, 5 carita con guiño. Estas palabras expresan la más profunda unidad física y espiritual del hombre y la mujer, y presentan la monogamia delante del mundo como la forma de matrimonio establecida por Dios. Estas palabras no recomiendan el abandono de los deberes filiales y del respeto hacia el padre y la madre, sino que principalmente se refieren a que la esposa ha de ser la primera en el afecto del esposo y que su primer deber es para ella. Su amor por ella ha de ceder, aunque ciertamente no debe desalojar el amor debido a sus padres. Serán una sola carne. La unión de esposo y esposa se expresa en palabras inconfundibles, existiendo como es en realidad unión de cuerpos, comunidad de intereses y reciprocidad de afectos. Génesis 2 versículo 25. Estaban ambos desnudos. Adán y Eva no necesitaban vestimenta material, pues el Creador los había rodeado con un manto de luz, un manto simbólico de su propio carácter justo que se reflejaba perfectamente en ellos. Cuando la imagen moral del Hacedor se refleje otra vez en sus hijos e hijas terrenales, Él volverá para reclamarlos como suyos, ver Apocalipsis 7, 9, 19, 8.
Este manto blanco de inocencia es el atuendo con el cual serán revestidos los salvados de la tierra cuando entren por los portales del paraíso.